Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra muchísimo poder verles a todos ustedes. Muy buena tarde. Bienvenidos a su clase de Apocalipsis. Eh, Como lo había dicho en el mensajito en el grupo de difusión, decidí tomar esta clase, toda vez que esta semana no tuvimos ninguna sobre Apocalipsis. Y bueno, sobre todo considerando que ya nos quedan dos clases, nos quedan una semana de clases para cerrar ya nuestro seminario y nuestras materias. Así que bueno, espero que también sea de bendición y de edificación lo que es la materia de Apocalipsis. Bien, voy a compartir la pantalla y voy a analizar con ustedes una clase que lleva por título las distintas ópticas o acercamientos que podemos tener de esta literatura, de este libro increíble, y que también les puede servir a ustedes para tomar dato de esto, ¿no es cierto?, para su clase para su trabajo de investigación. Así que bueno, tomen también las clases que hemos tenido para que puedan tener alguna directriz de la materia y de la clase abordada. Así que bueno, eso les puede ayudar muchísimo a ustedes para esta situación. Así que bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ver esta clase que se llama las distintas ópticas, los distintos acercamientos, las distintas formas en las cuales uno puede apreciar la literatura apocalíptica que tenemos en nuestro texto sagrado y que evidentemente nos ayudará a comprender mucho más y en el aspecto de nuestro trabajo de investigación, pues nos ayudará a conocer mucho más de esta situación. Voy a compartir 7 ópticas, ¿verdad? 7 temas o claves que aparecen en el libro de Apocalipsis y que nos ayudarán, insisto, a entenderla con mucho mayor claridad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la primera de ellas. El primer acercamiento al libro de Apocalipsis debemos saber que este está escrito en un ámbito de persecución. Sé que lo hemos dicho, pero me parece importante puntualizarlo con algunas ideas mucho más específicas y aterrizadas en cuanto a lo que sucedía en el primer siglo, el contexto histórico en el cual el autor de Apocalipsis va a acercarse a la iglesia y va a permitir que a través de este libro puedan encontrar las personas confianza, fortaleza, etcétera. Apocalipsis, como dijimos, está escrito al comienzo de un periodo de persecución que dura más de 2 siglos. Evidentemente, el cristianismo, como sabemos, es un movimiento que al principio no generaba mayor extrañeza por parte del imperio, pero en la medida en que este fue haciéndose cada vez más grande, el cristianismo se convierte entonces en una amenaza real de conquista, ¿verdad? Y como sabemos, el imperio que dominaba en esos momentos, pues era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba bajo control. Y uno de los fenómenos que se dan, algunos historiadores coinciden que no es tan así, ¿no es cierto? Pero en el caso de Domiciano, pero algunos consideran que sí, que hay los vestigios suficientes para considerar al emperador como Dios y por lo tanto exigir su adoración. So pena de muerte, evidentemente. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con esto perdería la vida. Así que se podía lograr una vida fácil simplemente siguiendo a la multitud y transgrediendo o transigiendo las normas de Dios, que eso fue lo que sucedió con muchos cristianos.
muchos cristianos se les hizo fácil ante la amenaza de la muerte y de la persecución, ¿verdad? Terminar negando a Jesús y consecuentemente traer consigo, pues salvar la vida a costa de esto. Un poco de adoración al emperador en el razonamiento de muchos de los cristianos del primer siglo, entendían que podría ser la vida un poco más fácil. Es decir, que no había tanta pues cargo de conciencia de lo que implicaba el hecho de negar a Jesús, ¿verdad? Y entonces por eso para muchos era más fácil seguir a la multitud y decir, bueno, ¿qué me va a quitar con agarrar un poco de incienso, ¿verdad? Se agarraba un poco de incienso, se largaba en el fuego y se pronunciaban las palabras de César es el Señor, ¿verdad? Kyrios César, que era la frase que tenían que pronunciar, diciendo el que es Señor de todo es César. Bueno, claramente por todos lados el mal estaba atacando todo lo bueno. La iglesia estaba siendo atacada en todos los frentes y como lo vimos en la teología juanina, pues vemos que uno de los elementos fundamentales era el hecho del gnosticismo que se estaba infiltrando, las grandes herejías que se empezaban a desarrollar y consecuentemente esto provocaba, ¿no es cierto?, pues una ruptura y un peligro real de que el cristianismo se extinguiera. Existía el libertinaje en gran medida. Ya vimos recordarán ustedes que cuando vimos las cartas paulinas, ¿no es cierto? Pudimos ver, por ejemplo, en Corinto, cómo Corinto era una ciudad depravada, una ciudad donde hacían un montón de cosas sexuales. Los vimos también en la acusación que hace el autor de la segunda carta de Pedro o el autor de la carta de Judas. Vemos claramente que en esos tiempos la vida libertina era una vida totalmente permitida y consecuentemente desenfrenada. La gente malvada controlaba la sociedad, la corrupción en el imperio era increíble. Esto provocaba, ¿no es cierto?, que los valores morales inherentes al ser humano e incluso promulgados por el reino de Dios en el Evangelio de Jesús, pues hacía que se relativizaran, ¿no?, que no fueran tan importantes. Parece en esta época como si Dios no pueda ser encontrado en ningún lugar. Y lo peor de todo, no está haciendo nada para terminar esto. Esta era básicamente un poco el sentir, el aspecto reaccionario de las personas para considerar que Dios estaba muy lejos y por lo tanto se perdía la esperanza de la inauguración de un reino de paz, de justicia, de amor y por lo tanto es esta lucha que tienen los cristianos y considerar si lo que ellos están aceptando, si lo que ellos están considerando como una fe preciosa, como una fe viva, como una fe única, pero que no, el que está tomando el control de la historia es toda esta, como es, pues toda este deterioro moral, social, religioso, político, económico del imperio, pues hacía que las personas dudaran de Dios. Así que, considerando este contexto, ¿verdad? Que, insisto, no solamente es una persecución física de muerte, sino también tenía que ver con los valores más elementales de la fe cristiana. El libro está escrito para demostrarle a los santos en tiempos tan desconcertantes que Dios, el Creador, está en control de los eventos del mundo. Esto es muy importante, porque nuestro Apocalipsis en esta literatura, ¿verdad?, establece
en cierto sentido, lo que se consideraba para esos tiempos el fin de los tiempos, válgase la redundancia. Entonces, para ellos era el fin de los tiempos. Yo siempre les he dicho que nosotros todos los días es fin del mundo, todos los días, hasta hoy, ¿no? 7 de diciembre para nosotros hoy es fin del mundo. Bueno, cuando nosotros leemos entonces la temática del Apocalipsis, el autor no quiere otra cosa más que decirle que Dios no está ajeno, que Dios no está escondido, que Dios está controlando los eventos del mundo y es responsable por juzgar a toda la humanidad respecto de la libertad que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Nos ha concedido. Así que Él permite el mal en el mundo, lo permite. Ojo con esto, no lo quiere porque Dios nunca lo quiso. Fue la decisión del ser humano de negar o de desobedecer o de permitir que la muerte entrara, pero Dios permite que todas estas cosas sucedan. Sin embargo, la palabra triunfante la tendrá Él sobre las fuerzas del mal y dará esta victoria junto con los santos. El Señor triunfará junto con los suyos y todo esto que ellos, los primeros cristianos del primer siglo, están experimentando, tendrá un sentido, tendrá un significado y la victoria vendrá. Así que no hay que poner en duda o en tela de juicio la soberanía y la grandeza de Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo está perseguido y al analizar esta literatura podemos demostrar que los santos, los fieles, los que han aceptado ese evangelio de un hombre que fue muerto pero que resucitó, deben seguir su ejemplo. Son desafiados a seguir el ejemplo de Jesús y poner sus vidas en defensa de su fe como un testimonio de Jesús. El testimonio es fundamental en épocas de persecución. La iglesia cristiana ha crecido, se ha desarrollado gracias a la sangre de los mártires y los mártires han estado dispuestos a no negar su fe, sino más bien a proclamar testimonio de que su vida está siendo gobernada por Jesucristo el Señor. Así que los enemigos de los santos, dice Apocalipsis, serán finalmente derrotados, no van a perdurar, no van a sostenerse. Tanto el diablo, el mal, la representación del mal, los poderes fácticos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la política, los falsos poderes religiosos imperantes en aquel momento, ¿no es cierto?, que mezclaban la verdadera fe cristiana con una fe pagana, serían derrotados. Lo mismo que los que perseguían a la iglesia, lo mismo la relativización moral que había en ellos en cuanto a la seducción del mundo y la inclinación a las filosofías que se habían involucrado dentro del contexto cristiano. Así que nosotros vemos claramente que el Apocalipsis da un sentido a la vida. Y ese sentido está en función del testimonio. Si hoy hacemos una hermenéutica, debemos entender que hoy lo que está viviendo el mundo en todos sus eventos que lo convulsionan, ya sean en desastres naturales, en guerras, en pandemias, no debemos dudar bajo ninguna circunstancia que el Creador está en control de todo esto y que nada de esto permanecerá para siempre. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús e incluso como lo hacen, lo han hecho los cristianos a través de los siglos, estaríamos incluso dispuestos a dar nuestra vida. También algunos estarían seguramente dispuestos a claudicar o a negar su fe. Pero todo esto, hermanos, que hoy atañen, hoy vemos muchas religiones, no solo la Iglesia Católica, como muchas veces se ha pretendido en la escuela historicista, considerar que todo eso tiene que ver con la Iglesia Católica. Hoy, hermanos, hay muchas iglesias que se dicen cristianas que la verdad dices Dios eterno. Esto evidentemente correspondería muy bien al tema de la bestia, ¿no?
Hace muy poco, no hace mucho, perdón, vimos con ver un documental de una de las iglesias más grandes, una de las iglesias grandes, diríamos, que existen en México, de tinte carismático pentecostal, que se conoce como la luz del mundo. La verdad que te pone los pelos de punta ver cómo la gente termina adorando al representante o a su pastor o a su líder, aun cuando éste ha sido acusado de pedofilia, ha sido acusado de corrupción de menores, de abusar de mujeres sexualmente. La gente lo mira y cae postrado de rodillas ante él, llora, clama su nombre, y esa es la bestia, ¿verdad? Esa es la bestia. Bueno, eso va a terminar algún día y todos estos poderes que se aprovechan de las personas terminarán. Eso nos lo dice todavía Apocalipsis hoy, porque recuerden, todos los días son fin de mundo. El pasaje principal que resume este tema de la persecución está permeado en todo ¿cómo se llama? El libro, ¿no es cierto? Pero si podríamos tomar un pasaje que resumiera esta situación, esta etapa, esta impronta, pues lo encontramos en el capítulo 2, versículo 10, la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Y entonces, como dicen que como muestra basta un botón, dice el texto, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas. O sea, hay una advertencia claramente manifiesta en relación de la persecución que se está dando o que vendría. Al menos aquí la apreciación es en futuro, ¿no es cierto? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, la representación del mal, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Esta parte, ¿no? De advertencia, pues a cualquiera lo implicaría en el hecho de decir, bueno, qué me puede venir, ¿no es cierto? Que tengo que sufrir, que tengo que experimentar. Sin en cambio, el mismo libro le da una advertencia de esperanza a Esmirna y le dice, pero sé fiel hasta la muerte. Fíjense, esta expresión pues nos coincide en el hecho de cómo la muerte rondaba de manera explícita en los primeros cristianos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Aquí hay un claro contraste de que el Señor le dice a la iglesia, si vos estás dispuesto a considerar que tu vida no te pertenece, sino que debe ser para dar gloria al Señor, entonces yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, en este primer elemento que podemos tomar como un lente para acercarnos al libro de Apocalipsis, encontramos la primera advertencia del autor, Juan de Patmos, referida a la persecución de toda la comunidad cristiana. Se le advierte a la iglesia que sea fiel aún hasta la muerte y recibirá la corona de vida representada en esta figura maravillosísima, esplendorosísima, con mucho sol, con mucho brillo, con muchos elementos de luz, ¿no? Como es la Nueva Jerusalén, el río de vida que fluye del trono, un mar de cristal maravillosísimo. No hay nada que temer en la muerte, porque después de la muerte irán a estar con el Señor y reinaremos o reinarán todos aquellos que sean fieles hasta la muerte para reinar con el Señor Jesús por siempre. Entonces vemos claramente que hay aquí una idea muy interesante de que la muerte, producto de la persecución, queda empequeñecida en función o en virtud de la recompensa de la vida eterna.
Muy bien, pues este sería básicamente el primer acercamiento de entender el Apocalipsis en esta óptica de persecución. Un segundo elemento que encontramos por parte del autor es un tema que es transigir con el mundo. Este tema está inmerso en clave de ética profética, diríamos, ¿no? Ustedes ya saben lo que es la ética. Y por lo tanto, Apocalipsis nos dice que cuando se escribe a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira, el Espíritu de Jesús advierte dos cosas, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Tiatira, los miembros de la iglesia de Tiatira, el Espíritu de Jesús les dice, no deben transigir, no deben sucumbir, no deben aceptar, no deben parecerse al mundo para que no participen de sus pecados y consecuentemente de las plagas resultantes. No deben transigir con el mundo. Algunos decían alguna palabra que era más o menos como no coqueteen con el mundo, no le sonrían, no se dejen seducir, porque evidentemente en clave de ética cristiana, pues entendemos claramente que los principios morales del reino son muy altos. El estándar de conducta cristiana es muy alto. Así que bueno, esta primera advertencia está presente en el libro de Apocalipsis y es el sentido que le da a la iglesia de Pérgamo, pero también la iglesia de Tiatira. El Espíritu de Jesús le dice, la iglesia que es su esposa debe ser sin mancha. Esta expresión que todos la conocemos, porque es una expresión que conlleva en sí misma un relacionamiento en función de lo que mancha es aquello que altera la pureza o la blancura, diríamos, ¿no? La mancha es el contraste de lo blanco. Y Apocalipsis dice, ¿no es cierto?, que a los santos se les dieron vestiduras blancas. Y por lo tanto esas vestiduras tienen que mantenerse puras o alejadas de cualquier advertencia terrenal o que manche su existencia. Así que el libro, en esencia, va a contraponer dos conceptos, dos ideas o dos conjuntos de personas en el mundo. ¿Vale? Hay una contraposición, que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que primero hay un grupo de personas que van a sucumbir ante la adoración a la bestia, a este poder, ¿verdad? Un poder que puede ser político, que puede ser religioso, que puede ser económico, que puede ser fáctico, y entonces habrá un grupo que van a adorar, van a sucumbir ante esta seducción de este poder y recibirán la marca del nombre de la bestia, pero que al final este grupo será atormentado para siempre. Será atormentado para siempre. Y eso lo vamos a ver desarrollado en todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En todo el libro de Apocalipsis. Pero también habrá otro grupo, otras personas que no adorarán a la bestia, que no adorarán a la bestia, que no se dejarán sucumbir, que sabrán con claridad saber en qué momento su ética del reino debe mantenerse firme. No adoran a la bestia, no, pero guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Esas son las características. ¿Por qué hablamos de mandamiento y por qué hablamos de fe? Porque es en clave de ética, insisto, de ética cristiana, ¿no?
es nuestro comportamiento, es a quién le debemos nuestras lealtades, a quién le debemos nuestra fidelidad, con quienes nos dejaremos comprar, diríamos, ¿no? Que alguien puede comprar nuestra fe, que alguien puede negociar con nuestra fe, o nosotros podemos sentir que, bueno, ¿qué tanto es tantito negar la fe del Señor? Bueno, quienes se mantengan firmes a la ética del reino, reinarán con Jesús para siempre en el paraíso de Dios. Dos grupos de personas contrastados uno con el otro en cuanto a su propósito, pero también en cuanto a su fin, ¿verdad? Algunos serán atormentados para siempre y otros viviremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, esta advertencia que hace el libro de Apocalipsis a una iglesia que está en persecución es para que los cristianos que son medios tibios, por eso ustedes encontrarán esa expresión, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. El autor le está diciendo a las personas, a los cristianos, ¿no es cierto?, que están adormilados y complacientes, que están entre que un pie acá, un pie allá, tienen que despertar y tienen que definir. Se van a dejar sucumbir, van a dejar sentirse arrastrar por por la bestia, lo que esto pueda significar en cada etapa, o se mantendrán firmes y fieles en la ética del reino. ¿Okay? Entonces, esta es otra clave u otra óptica para acercarnos al libro de Apocalipsis y que cuando ustedes hagan su trabajo de investigación no pierdan de vista este elemento fundamental. Hay un alto requerimiento de que la iglesia triunfante se mantenga sin mancha, ¿no? Sin mancha, y que se viva, demuestre su vestidura blanca en función de su propio comportamiento. El tercer elemento que encontramos, o la tercera temática, o la tercera óptica que nosotros tenemos, tiene que ver con que es un libro que habla sobre las recompensas, ¿vale? Y esto es muy interesante, porque la recompensa siempre trae motivación, trae alivio, trae esperanza, ¿verdad? Esperanza. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, se nos advierte, ojo con esto, que nuestras obras que hemos hecho en la tierra, las decisiones que tomemos, las actitudes que demostremos, determinarán el destino que tendremos después de morir. Por eso el Apocalipsis nos hablará de dos resurrecciones. La primera dice, y resucitarán los que estuvieron en Jesús, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero y reinarán con el Señor 1000 años, y después vendrá una segunda resurrección, pero esta segunda resurrección es para aquellos, ¿no es cierto?, que no, que se dejaron sucumbir, que se dejaron ah, eh, arrastrar, ¿verdad?, por el sistema que nos está rodeando. El libro de Apocalipsis es un libro serio, queridos alumnos, ¿verdad? Y yo creo que todos aquellos que proclaman un evangelio liviano, un evangelio perdón, un evangelio, no, vos haz lo que quieras y qué importa, ¿no es cierto? Apocalipsis nos recuerda que las decisiones que nosotros tomamos en función del reino será para resucitar en la primera resurrección o será para resucitar en la segunda, pero ustedes saben qué sucederá en la segunda. Por eso cuando abordamos el tema vemos que las recompensas serán para aquellos que vencen, que están en victoria, que entienden el seguimiento a Jesús y lo que esto significa.
Así que las recompensas para aquellos que vencen están detalladas al final de cada una de las cartas que están en las 7 iglesias. Al que venciere, esta es una expresión muy propia, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis. Es una expresión muy propia del libro de Apocalipsis que tiene que ver con que hay que vencer. Pero para vencer, queridos alumnos, se necesita estar conscientes de lo que significa la lucha, la batalla. Solo vence el que es fiel hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, si vos vencés, tenés ciertas promesas, ¿no? Por eso nosotros vemos cuando terminan las expresiones de las cartas, al que venciere, yo le daré la corona, al que venciere, yo le daré la victoria, al que venciere, le daré esto. Pero también a la par de las recompensas vienen los castigos. Y este castigo es para los cobardes, para los cobardes. Estos cobardes, ¿no es cierto?, que evidentemente están en contra o que terminaron sucumbiendo ante el miedo de lo que representaba seguir a Jesús, ante aquello que era básicamente lo que tenían que sostener como fe, ¿verdad? Y entonces el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, fíjense, recuerden que hablábamos de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe significa creer. Bueno, quien no crea, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bueno, ¿a quién debería causarle temor esto? Pues a los cobardes, ¿verdad? Por eso uno tendría que analizar, ¿por qué nos da miedo leer Apocalipsis? ¿Será que nosotros entramos dentro de esto y por eso nos da miedo saber qué es lo que nos sucederá? Porque a los fieles el Señor dice que vendrá la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y morará con nosotros. Y eso a nadie le debería de dar miedo. Solo a los cobardes, incrédulos y a todos los que están en contra de una ética del reino terminarán siendo aniquilados, porque eso no tiene cabida en la eternidad de Dios. Y esto es esperanzador. Por eso, ante el trono, ante el gran trono blanco que encontramos en el libro de Apocalipsis, serán los muertos juzgados de acuerdo a sus obras. Yo siempre había escuchado ese tema que decía, no, hay un libro en donde todo lo que vos haces está escrito. Básicamente, hermanos, el hecho de que haya un libro en la vida donde estén registradas nuestras obras, pues tiene que venir en función de que si nuestra fe en Jesús fue auténtica o no. ¿Qué tan fariseos fuimos? ¿Qué tan hipócritas fuimos? ¿Qué tanto nuestra vida espiritual fue una máscara, ¿no? Una máscara. En el capítulo 22, versículo 12, dice que Jesús anuncia que Él viene pronto. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿no? Mi impronta de victoria, mi premio, mi trofeo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Por eso, hermanos, creo que cuando nosotros en estos momentos del siglo XXI no hablamos del concepto de santidad, estamos perdiendo de vista, ¿verdad?, que la santidad nos protege de no ser cobardes, ni incrédulos, ¿no?, ni mentirosos.
La santidad que debemos experimentar como cristianos, como verdaderos y auténticos hijos de Dios, no importa si vivimos en la persecución, ¿verdad? Es mantenernos íntegros, firmes, no dudando de nuestra fe, no abaratando la gracia de Dios, no menospreciándola, queriendo hacer lo que bien se nos antoja, ¿verdad? Y no vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Así que el tema de la recompensa está muy inmersa en el libro de Apocalipsis. 4. El libro de Apocalipsis tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y según el versículo 1 del capítulo 1 dice que Juan tenía que escribir aquellas cosas que deberían de suceder pronto. Ya he explicado en otros momentos en donde se dice que Jesús iba a venir muy pronto. Para la fecha en que se escribe el Apocalipsis ya hay una conciencia de que el Señor está retardando su venida, ¿verdad? Y entonces empieza a romperse el frente, diríamos, ¿no? Empieza a flaquear el frente de batalla. Pero Apocalipsis recuerda a sus lectores que todo lo que tiene que ver con el fin de los tiempos van a suceder antes de que Jesús venga por segunda vez. Este libro evidentemente no es un libro aceptado por el judaísmo porque el Apocalipsis nos habla de una segunda venida, porque Jesús ya vino por primera vez, pero el judaísmo lo está esperando todavía. El libro está repleto de advertencias sobre esta segunda venida inesperada. Finalizando, cerrando este concepto, como aparece en el versículo 20 del capítulo 22, cuando dice, ciertamente vengo en breve, o ciertamente vengo pronto. Ese ciertamente es una palabra que puede considerarse como una firma dentro de un documento importante. No hay espacio a la duda. No, el autor no está dudando ni un ápice de que Jesús vendrá. Así que dice, ciertamente vengo. Lo ponen palabras de Jesús en esta revelación. Y la palabra pronto o breve nos ha parecido a nosotros, evidentemente, que vivimos en el 2023, que no ha sido ni tan pronto ni tan breve, pero el apóstol Pedro decía que 1000 años para el Señor son un día y un día son como 1000 años para Él, ¿no? El problema somos nosotros de ansiosos, pero entendemos que Jesús va a venir en breve. Así que cada generación está esperando la llegada del Señor. En cada generación. Hoy esperamos. Por eso es que cuando suceden eventos sobrenaturales, salimos todos a las redes sociales a decir, arrepentite porque Jesús viene por segunda vez y hay imágenes de ángeles con trompetas y en fin. Estoy totalmente de acuerdo que la iglesia tenga que manifestar todos los días y no importa si hay una guerra o no hay una guerra, si hay una pandemia o no hay una pandemia. Todos los días son días buenos para recibir a Jesús. Así que en cada generación Cristo podría volver y la iglesia debería estar esperando y preparada para su vuelta en su generación. Por eso vemos que en el sermón apocalíptico que aparece en el Evangelio de Mateo, encontramos las famosas parábolas, ¿no?, del fin del mundo. La primera de ellas tiene que ver con las vírgenes fatuas, insensatas, y las vírgenes prudentes. Hay que releer esa parábola a la luz de la historia de la iglesia hoy. ¿Qué tanto la iglesia está siendo insensata? ¿Qué tanto estamos siendo fatuos, imprudentes? ¿Verdad? Estaría lindo reevaluar, hacer una relectura de esa parábola en función de nuestra iglesia hoy. ¿Estamos siendo fatuos, insensatos, imprudentes?
No estamos viviendo a la altura y por lo tanto el aceite no nos está alcanzando. O la iglesia se está comportando como una iglesia prudente, responsable y entendida en los tiempos y que ha podido juntar el aceite suficiente para que cuando el novio venga podamos estar preparados. Esta es una linda reflexión, ¿verdad? Incluso para la clase de espiritualidad. Analizar si estamos siendo insensatos. El libro entonces de Apocalipsis está hecho para preparar al pueblo de Dios, respecto de los eventos que preceden al retorno de Jesús, pero también para prepararlos en su retorno. No solamente estar preparados en las señales que se están cumpliendo, sino también para el momento justo, ¿verdad? ¿Qué tanta conciencia estamos teniendo nosotros los cristianos de que Jesús vendrá por segunda vez y cuál es nuestra reacción y cuál debe ser nuestra postura y cuál va a ser nuestra actitud? Mucho me temo que hoy la iglesia, nosotros mismos, no estamos viviendo en conciencia de que el Señor vendrá por segunda vez. E incluso por eso hay muy pocos sermones que se hablan sobre la venida del Señor y cómo nos estamos preparando a hablar en santidad, si somos las vírgenes insensatas o las vírgenes fatuas o prudentes, perdón. Qué interesante. Así que este tema de la segunda venida del Señor se resume en la última frase donde dice, el autor quiere preparar al pueblo de Dios para los eventos que preceden a su retorno, pero también para los eventos del propio retorno de Jesucristo a esta tierra, como victorioso, como vencedor. La quinta, perdóneme, sigue siendo la cuarta, que es la venida de Jesús, solo que ahí me equivoqué de número. Dice que en el versículo, en el capítulo 16, versículo 15, Jesús nos advierte que su segunda venida será de manera totalmente inesperada. Y él dice en el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón, ¿verdad? Como ladrón. Y bueno, me interesa mucho, no tengo mucho tiempo para tratar de respirar y entender por qué un ladrón, ¿no? ¿Por qué un ladrón? ¿Por qué no otra metáfora? Entiendo que Jesús estaba diciendo que, bueno, cuando alguien sabe que un ladrón, un chorro, un asaltante va a venir a tu casa para asaltarte, pues no vas a quedarte tan tranquilo, ¿verdad? Pero ¿por qué no otra metáfora que no fuera tan chocante de usar una metáfora que tiene que ver con alguien perverso, con alguien malo, con alguien... A nadie le gustan los ladrones, ¿no es cierto? Pero bueno, no tengo tiempo para tratar de reflexionarlo. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que en función de la segunda venida, Jesús nos advierte que esta será inesperada, ¿no? Así como nadie sabe cuándo un ladrón va a venir a nuestra casa, será. Y hay una bendición maravillosísima. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquellos que no se durmieron, que no fueron insensatos, que no fueron fatuos. Por eso en esa expresión apocalíptica que dice, y en aquel día habrá muchos que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos maravillas, hicimos muchas cosas increíbles. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús les dice, apartaos de mí, hombres de maldad, no los conozco. Hay que estar despiertos, queridos alumnos. ¿Qué tanto estamos despiertos? Esto no nos debe causar miedo, vergüenza en última instancia.
nos debería de causar si realmente nos estamos adormilando. Si estamos adormilándonos solamente pensando en nuestros estudios y no pensando en qué tenemos que hacer para que el reino avance. Estamos adormilados pensando solamente en hacer plata y no nos estamos haciendo conscientes de que necesitamos salvar a las personas para que su encuentro con Jesús. Estamos adormilados solamente queriendo ser muy buenos fariseos en nuestras congregaciones, llenándonos de un montón de actividades o haciéndonos los mesías para que la gente nos siga a nosotros, pero no estamos bajo ninguna circunstancia siendo los canales de conducto, de amor, de bendición, de perdón en nuestras congregaciones y que la gente esté mirando a Jesús en nosotros. Bienaventurado el que no está dormidote, ¿verdad? Y guarda sus ropas para que nos encuentre desnudo. No hay peor vergüenza. No sé si les ha pasado a ustedes, yo no sé por qué, pero a mí varias veces he soñado que ando desnudo por la calle. Y ay, son sueños horribles. Alguien por ahí que sepa de los sueños tal vez me dirá. No creo nada de eso, ¿verdad? Pero andar desnudo es una vergüenza. Ojalá y ninguno de nosotros esté desnudo. En el 18:4 nos dice que debemos salir de Babilonia para que no compartamos sus pecados y sus plagas, no nos amoldemos al mundo. En el 19:7 dice que la esposa debe prepararse para el esposo, debe ataviarse para su marido, debe verse hermosa, preciosa. Muestra en Apocalipsis 21:22 la recompensa celestial para aquellos que vencen y también dice el castigo para aquellos que adoran a la bestia. A la luz de estos ejemplos que he dado en función de la segunda venida del Señor, cualquier interpretación de este libro debe hacerlo relevante para el pueblo de Dios ahora. Y ya hice la aplicación, ¿verdad? Ya hablé mucho sobre el primer punto. Creo que mayor aplicación de lo que he hablado no puedo hacer ahora, pero que ustedes tranquilamente pueden hacer en sus trabajos, ¿verdad? Por eso les dije que sus trabajos de ensayo tienen que sí o sí buscar las aplicaciones de iglesia y las aplicaciones personales. Y tal vez alguien reflexione y diga, yo creo que hoy nuestra iglesia está desnuda. O siento que hoy nuestra iglesia están como las 5 vírgenes insensatas. O tal vez estamos participando en lo que hoy el mundo hace. O no estamos preparándonos para recibir al esposo, etc. Bueno, un sexto punto que encontramos para poder entender el libro de Apocalipsis, debemos entender que es un libro de profundos contrastes. Y esta es una clave, entiendo yo, una clave teológica fundamental. Una clave teológica que cuando nosotros la analizamos, pues nos coloca en esa posición de que en Apocalipsis nada es tibio. Nada es a medias, sino que es sí o no, frío o caliente. Entonces, cuando nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, vemos, por ejemplo, que hay la novia y la prostituta. No voy a explicar todos los conceptos, pero solamente para que ustedes vean cómo el autor es enfático, es muy claro. O sos o te pareces a la novia, o compartís las artes de la ramera, ¿no? Las artes de seducción de la ramera. Otro contraste que encontramos está en el destino de aquellos que adoran a la bestia y que por lo tanto serán atormentados por los siglos de los siglos. Lo contrario a eso, ¿verdad? Están aquellos que adoran a Dios, no a la bestia, que adoran a Dios, y que reinarán por los siglos de los siglos, pero no serán atormentados.
sino que reinarán. Y este es otro profundo contraste. El contraste que tiene que ver con la bestia, esta figura que uno podría imaginar con todo lo que representa, con toda esta expresión maligna y esta expresión de lo que contiene un ser de esta naturaleza, y lo que significa la imagen del cordero, la inocencia del cordero, la pureza del cordero, ¿no es cierto?, que se deja degollar sin oponer resistencia. Otro contraste es que el falso profeta realiza falsos milagros. Realiza falsos milagros. Y esto la iglesia tiene que discernir, tiene que estar muy atento de los falsos profetas. Y no importan los nombres. Y no importa si hay pastores o consagrados o líderes que se creen que tienen la verdad absoluta y que solamente lo que ellos dicen es palabra de Dios. Entonces están, por un lado, los milagros falsos del falso profeta y por otro están los milagros auténticos de los dos testigos que aparece en el libro de Apocalipsis y que, si no mal recuerdo, también están dentro del temario para hacer la investigación. Es interesante los dos testigos. Otro contraste que encontramos en Apocalipsis, encontramos una ciudad celestial, una ciudad maravillosa, eterna, la Nueva Jerusalén, y tenemos una ciudad terrenal, ¿verdad? La Babilonia, la ramera, la que va a beber el furor de la ira de Dios, ¿no? Este concepto de Babilonia en función del mundo. Para los primeros lectores del libro de Apocalipsis, Babilonia era el Imperio Romano y todo lo que esto implicaba, sus desórdenes sexuales, su corrupción política, su persecución y su adoración al César. Entonces, este contraste es increíble, ¿no? ¿Qué querés? La ciudad celestial, la ciudad de la luz, esta nueva Jerusalén o la Babilonia terrenal. Un contraste más es respecto de Jesús. Jesús tiene estas características. Jesús es, quién fue y qué será. Jesús es eterno. Jesús es presente, fue porque existió desde la eternidad y será porque reinará por 1000 años y después le dará el poder a su Padre Celestial para que Dios sea en todo, incluso en el Señor Jesucristo, y reinaremos con Él para siempre. Contrario sentido está la bestia, que una vez fue, que existió, que ahora no es, ¿verdad? Y que subirá del abismo en el futuro para ir a su destrucción. Será aniquilada, no será todo lo que representa la bestia en cuanto a su poderío, ¿verdad? No sucederá más. Y este es un contraste maravilloso. Otro contraste está en la segunda muerte, la segunda resurrección que trae muerte. Los que resuciten en la segunda resurrección será para condenación, pero los que resuciten en la primera tendrán la corona de vida eterna. Entonces la recompensa para algunos es la muerte. Para ellos debe tenerle miedo, deben temblar de miedo, ¿no es cierto? Pero para otros, que en este caso seríamos nosotros, pienso yo, es la corona de vida, es la victoria, y eso no nos da miedo. Eso nos da profundo amor, profunda felicidad y profunda victoria más allá de lo que uno podría estar viviendo. Otro contraste. Están aquellos con la marca de la bestia en la frente, ¿verdad? Que serán marcados con algo que identifique ese poder, ¿verdad? Pero también estará el nombre del Cordero y del Padre en la frente de aquellos que guardaron sus ropas y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué nombre queremos tener?
la marca de la bestia o anhelamos que algún día el nombre del Señor esté escrito en nuestras frentes. Todo es en clave apocalíptica, acuérdese, ¿eh? No piensen ustedes que con un, no sé, a lo mejor con un cincel caliente el Señor va a grabar acá, nos va a doler. Es clave simbólica, acuérdense. Investiguen sobre eso y lo que el autor está diciendo es que ahora pertenecemos al Señor en mente, alma y cuerpo. Nuestra frente es el símbolo de nuestra razón y la razón nos lleva a la conciencia de que al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora tenemos vida eterna en Él. Otro contraste es cuando comparamos a la Babilonia. Esta ciudad nunca tendrá fiesta, nunca tendrá música, nunca tendrá un motivo de cantar, ¿verdad? De gozarse. Sin en cambio, en el cielo, ¿verdad? Habrá música, música. La música es increíble porque la música será el símbolo representado en las arpas. Los redimidos tienen sus arpas en el cielo. Acuérdense, eso también es en clave simbólica. A mí me dan una arpa ahora y no sé qué voy a hacer con ella. Alguien decía, no, pero de manera milagrosa la vas a poder ejecutar. No es tanto el objeto, sino el concepto de ese objeto, ¿verdad? ¿Por qué arpas? ¿Qué significaban las arpas en aquel tiempo? ¿Qué representaban las arpas en las culturas del primer siglo? Y ahí ustedes entenderán el significado. Bueno, otra comparación es que la Babilonia nunca tendrá luz, pero la Nueva Jerusalén no necesitará de luz, pero sí tendrá luz, y esa luz será el Cordero. Pero la Babilonia no tendrá, aunque lo necesitará, pero no hay nadie que la alumbre, ¿verdad? Solamente la Nueva Jerusalén, el Cordero de Dios, dice, no necesitará luz de día ni de luz de lámpara, porque Él será la luz. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermano! Bueno, un contraste más. Babilonia nunca tendrá la voz del novio y la novia en ella de nuevo. Babilonia no será el centro de la unión, no tendrá la celebración de boda. Pero en la Nueva Jerusalén la novia cantará por siempre, aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Y esto es maravillosísimo. Esta es una imagen en tinte o en corte apocalíptico, ¿verdad? De victoria. Y esto a nadie le produce miedo, a menos que seamos las vírgenes insensatas. ¿Ok? Bueno, un contraste más está en el concepto de la gran cena de Dios y la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Hay dos fiestas maravillosas, hay fiesta y alegría, hay victoria, hay amor, ¿no? Hay vino derramándose, hay danzas, hay baile, porque el autor está teniendo en mente una boda del siglo I, ¿no? Las bodas que se hacen aquí en Misiones, ni en Buenos Aires, ni en Bogotá, ¿no? Son las bodas de lo que se hacía en el primer siglo y las bodas eran festivas, ¿no? Corre el vino, vino de amor, dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Hay alegría, hay danzas, ¿no? Hay un interesante contraste. Otro contraste que encontramos en el libro están los cobardes, que como ya leímos, irán al fuego, al lago de fuego, y los que vencen van a beber el agua de la vida. Van a beber el agua de la vida. Otro más es cuando están los siervos de Dios, que los sirven de día y de noche, y el autor presenta al diablo que los acusaba de día y de noche. El diablo los puede estar acusando de día y de noche, pero los siervos de Dios
no van a caer en las artimañas del maligno, sino que van a servir a Dios de día y de noche. Un contraste más es cuando comparamos al cordero como degollado, que muere para dar vida, y la bestia con su herida mortal, que esa herida mortal, ¿no es cierto?, representa básicamente su propia destrucción, ¿no? Anticipa su destrucción, su aniquilamiento total. Y un último contraste que encontramos en el libro de Apocalipsis está en aquellos que no tienen descanso día y noche y aquellos que van a descansar de sus labores, ¿no es cierto? Y que esperan una vida eterna, que no sabemos muy bien cómo es, no la tenemos muy clara en nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero que entendemos que será una vida mejor, ¿verdad? Una nueva realidad. Hoy puede haber muchas explicaciones para tratar de entender o comprender cómo será la vida eterna, pero realmente no lo conocemos. Y finalmente, queridos alumnos, para concluir esta clase, está el tema de los que vencen. El tema de vencer es un tema fundamental porque es el tema favorito del autor de Apocalipsis. En esta función vemos que vencer o conquistar es la palabra clave del libro de Apocalipsis. Es la palabra clave. Y esta palabra clave nos lleva a nosotros a considerar, por ejemplo, que al final de cada una de las cartas de las 7 iglesias se les insta a vencer para que puedan recibir la recompensa celestial, así como Cristo ha vencido y se ha sentado con su Padre sobre el trono de victoria. Entonces vean cómo el Cristo ha vencido y Él le pide a los suyos, nos pide a nosotros que también consideremos la actitud de victoriosos y de vencedores. En el capítulo 21, versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y se refiere a la visión de Juan que ha tenido en el cielo y que nos ha compartido en su libro. En el 12:11 dice, los santos han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Testimonio, ¿eh? Están dispuestos a morir por Cristo. Y esa es la victoria. En el 6:2 dice, vemos un caballo blanco cuyo jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, ¿no? Se cree que es el santo evangelio de Jesucristo, ¿no? Esta noticia maravillosa de Jesús el Cristo. Y salió venciendo, desde ya ha vencido y va a vencer al final de la carrera. En el 13:7 también nos dice a que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, aunque sabemos que su derrota de los santos es temporal. La bestia puede sentirse contenta, satisfecha y puede ¿cómo se dice? Puede, se puede confiar, es autoconfiada, pero no sabe que el Cordero ha decretado ya su final. Pero habla de vencer, ¿no es cierto? Y en el 17:14 dice, los 10 reyes hacen guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que pueden tener esta victoria parcial, pero no van a vencer. El único que va a vencer es el Cordero de Dios, que ahora, perdón, en este cambio de figuras, el Cordero
deja de ser ese animalito, diríamos, ¿no es cierto?, que hemos hablado sobre él, perdón, y ahora se convierte en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Este cambio de figura es fundamental para entender que ese cordero degollado fue muerto para traer victoria y para traer vida. Así que cuando vemos el concepto de vencer en el libro de Apocalipsis, ¿no? Nos parece que esto podría venir muy bien que el autor del libro de Apocalipsis haya tomado en cuenta, ¿no? El pasaje de Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículos 35 al 39, que cuando nosotros lo hemos leído, ¿no es cierto?, puede ser como que el autor tenía muy claro esta apreciación de la importancia de vencer. Y dice este pasaje: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte? Eso es lo que estaba viviendo la iglesia a la que el autor le dirige esta carta. Las escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo. Nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta. Gracias a Cristo que nos amó. Nuestra victoria es absoluta. Apocalipsis. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, el versículo 37, ¿verdad?, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esta versión que estoy leyendo dice: a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. Así que bueno, queridos alumnos, hemos visto en esta clase la importancia que tiene el acercamiento de estas ópticas en relación al libro de Apocalipsis y que nos ayudan a entender con mucho mayor claridad qué es lo que estaba pensando el autor, qué es lo que quería darnos a entender, ¿verdad? Y que hoy, insisto, este libro, lejos de traernos miedo, desesperanza o terror, descubrimos las mejores cosas, descubrimos aspectos luminosos y sobre todo el sentido profundo de la confianza absoluta de la victoria que Cristo ya tuvo, pero que también la tendrán sus santos, sus elegidos, los que han decidido dar testimonio de la fe de Jesús. ¿Ok? Muy bien, pues esta es la clase de este día. Quisiera preguntar si hay algún comentario, alguna duda al respecto. Espero que ya estén trabajando en sus temas de investigación. Hoy nuestra clase la vamos a terminar acá, pero quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si se pudo entender si pude ser claro yo en la intención del tema de esta tarde. Está claro, profesor. Solo ponernos a estudiar un poquito más. Bueno, me alegra mucho, Doris, me alegra, sí, sí. Ánimo, ustedes pueden. Bueno,
Dina. Oh, perdón, no sé si usted tenía ganas de hablar. Está su micro cerrado. Sí, muy interesante la clase de hoy, la verdad que sí. Ahora que si podemos, no sé, ¿usted cree? Sí, no más vale que sí, yo tengo fe. Nos tiene esa confianza. Más vale que sí. Sí, 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 sí. Y espero que todos tengamos la confianza de saber que somos las vírgenes prudentes. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, hermanos. La próxima semana vamos a ponernos al día. El fin de semana, le pido a Dios que tenga la oportunidad para grabar al menos una de espiritualidad y una de Apocalipsis. Y bueno, tener ya la próxima semana nuestras últimas horas como corresponde, ¿verdad? Pero bueno, al menos para que ustedes tengan todo el material de la cursada. ¿Ok? Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Gracias por todo. Les mando un abrazote. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz sábado, ¿no? Todavía no es sábado, pero ya va a venir. Y que Dios los bendiga mucho. Paz.